Cuando me convocaste para darte una mano con la autobiografía y empecé a hacer la investigación de rigor, vi que era una idea que te llevaba un tiempito dando vueltas por la cabeza, ya sabías que querías hacerla, ya sabías que se iba a llamar Recuerdos que mienten un poco. ¿Cómo apareció esta idea en tu cabeza? ¿Qué la determinó? Bueno, yo no soy muy prolijo para imaginar, digo, mi instructora de yoga me dice casualmente eso, que meditar es que dejar ir los pensamientos. Y los míos pegan las empatitas y algunos que quedan encerrados ahí. Yo supongo que preveía un futuro donde no iba a tener una manifestación pública más abundante que la que venía teniendo. Y eso implica que ¿qué hago? Entonces, mientras tanto, mientras esperaba otra posibilidad de hacer cosas, que ya tengo varios proyectos dando vuelta, no me pareció mal a esa altura de mi vida y de la jornada rockera que hemos tenido a través del tiempo, de terminarlo de esa manera, contándoles la tramoya, lo que había detrás de cada una de las cosas que habían sucedido en los proyectos públicos míos, y contárselos a la gente que me ha... Sobre todo que gente que ha manifestado una fidelidad muy grande y merece que uno... Hasta tomé la decisión temprana de poner los ojos míos, que estaban siempre protegidos por anteojos, para que desde la tapa hubiera una inducción a que yo estaba liberándome, como desnudándome públicamente, ¿no? Otra cosa que tenías clarísima desde el principio, porque fue de las primeras cosas que hablamos, fue la forma que querías que tuviese el libro. Cuando empezamos a charlar, y obviamente empezamos por el principio, o incluso antes del principio, porque empezamos a hablar de la historia de tus viejos y el sur y todo eso, a mí me pareció tan fascinante que yo dije, la forma de esto está cantada. Es el indio hablando en primera persona, que hay una historia maravillosa. Y vos no quisiste nunca, o sea, del primer momento lo resististe. Yo insistí porque me parecía que era una maravilla. Y vos querías esa forma de que fuese como una especie de diálogo, que fuese como una conversación. Digo, ¿por qué te gustaba más ese formato? Porque cuando están involucrados de otra manera es muy fácil eso. Y yo no recordaba tanto como para no irme por las ramas, que es lo que a mí me gusta, porque bueno, de ahí capto visiones y cosas interesantes para lo que me gusta hacer. Y me parecía que, dicho de esa manera, como un reportaje, una interview, ibas a preguntar vos cosas que por más que nos conociéramos, que tampoco nos conocíamos, habíamos conocido en el tiempo atrás. Yo de alguna manera me parecía muy importante la manera que vos describías las entrevistas tuyas. Han sido para mí muy buenas, siempre las que nos ha hecho a mí Los Redondos. Y me pareció que era una buena idea y lo iba a ser más relajado para mí, el hecho de no pensar yo y contestarme a mí mismo, o relatar lo que yo elegía, porque uno elige siempre lo mejor, qué sé yo, por más que los recuerdos mienten un poco. La intención mía era de alguna manera de contar todo, a tal punto que he contado cosas que ni mis hijos sabían, mi hijo sabía. Precisamente digo, esa fue una de las primeras preguntas que te hice, si había algún tema que no querías tocar, o algo que querías dejar afuera, y en eso fuiste muy claro, ¿no? Digo, que no ponías, que no había ningún tabú sobre nada para conversar sobre nada. Sí, pues no creo que tenga nada que esconder. Yo no soy un tipo que ha... De movida no he tenido que pelear contra lo que se llama éxito o fama. Yo siempre le decía a los músicos que esta era la primera y la última noche, porque uno está acostumbrado a ver que los artistas convocan a los coetáneos, que de pronto cuando tienen cierta edad vos ves que hay 5 o 6 años menos, pero después en general son coetáneos del artista. Y de la manera que eso se protegía era de esa manera, ¿no? El hecho de no tener prulitos de contar cosas que no sabía ni la gente que te había seguido durante todo. Con el temor de que muchos, cuando uno cuenta las cosas así fríamente y sin red, hay cosas que uno cuenta que no le gustan a ciertas personas, que te han entronizado, te han puesto en un lugar donde, lo que digo yo siempre, que me adjudican cosas en mi vida que me lucen, pero que no han pasado, ojalá hubieran ocurrido, ¿no?
Y bueno, y eso me parece que solucionaba esa manera de trabajar sin red y todo eso, me solucionaba ese problema. Era mejor que alguien estuviera inquiriéndome que yo me pusiera a pensar qué quería contar. Porque era más fácil preguntarle a otro que ignora, que uno que de alguna manera sabe lo que puede responder, va a elegir siempre como un camino fácil, ¿no? Y creo que esto no... Se hizo fácil porque se hizo ameno y vos al estructurarlo un poco... Y aparte si lo escribía yo, tenemos una manera muy diferente de escribir. Yo soy abundante y vos sos escueto. Al principio me advertiste que digo, mirá que mi memoria es una cosa muy porosa, no me acuerdo de la mitad de nada, pero digo, a medida que íbamos sacando a luz de determinados hechos, de determinadas fechas, qué sé yo, aparecían un montón de cosas. ¿No? Digo, bueno, irse por las ramas es eso. Yo pensé en algún momento de mi vida, cuando era más joven, pensé que viajar era irse por las ramas. Porque estaba muy metido con el asunto de la croqueta. Y después uno, de la única manera de cambio de idea es haciendo todo lo contrario, ¿no? Menos mal que tengo nada más que 70 años, porque si no me hubiera cambiado, hubiera sido católico, radical del pueblo, intransigente, cualquier cosa, bailarín, uno puede imaginar cualquier cosa. Hasta que le haces cuerpo a la vida, ¿no? Yo no sé, uno de los motivos es porque sospeché que iba a estar cómodo hablando con vos. Y aparte era uno de los pocos periodistas con los que no me estaba peleado. Los demás siempre me han hecho alguna trapisonda. Terminás hablando por ellos. Si ellos ya dijeron que vos sos enigmático y misterioso, vos hagas la cagada que digas y hagas lo que quieras, el tipo va, de alguna manera, con negritas, editando de alguna manera, vas a llegar a ser enigmático y misterioso. O todo lo contrario, un pelotudo alegre o lo que carajo fuera. Esto para la Feria del Libro está bien, ¿no? ¿Qué te pasó cuando empezaron a aflorar los recuerdos? Porque esto fue un proceso largo y a partir de, en todo caso, de los pies que yo podía tirar, empezaban a aparecer cosas que vos no te acordabas de que te acordabas. Digo, ¿qué? Todavía me sigue pasando. Hay como una inercia de ese trabajo que me lleva a recordar. Hoy de pronto encontré esas fotos que te dije y otra vez me pareció que había quedado inconcluso ese libro. ¿Qué me llevó a qué? ¿Qué te pasó con toda esa memoria? Fue de alguna manera revivir. Vos sabés que yo soy un hombre de la psicodelia. La gente de la psicodelia no le gusta ni el pasado ni el futuro. El pasado porque ya no existe la posibilidad de hacer nada con él, por lo menos momentáneamente. Y el futuro porque no tenemos la lógica del futuro. Entonces son aventuras de la imaginación que uno hace. Cuando uno escribe El delito americano, en realidad está imaginando, de acuerdo a los datos que tiene en este momento, una proyección al futuro, pero que tiene que ser así, abismalmente atomizada. No podés ordenar el futuro como muchos escritores que hacen un cuento sobre el futuro, que lo ordenan hasta la bebida que toman o lo que fuere. En realidad del futuro no sabemos nada. En cambio, atomizado, como si fueran canciones, cada una le pide al lector de alguna manera que termine de redondear la visión o el entendimiento de ese momento que vos avisorás o que crees que puede suceder, de una manera más convincente para él, porque lo está culminando o temprando él. Que con el presente o con cosas medianamente cercanas en el tiempo es más fácil hacer porque todo el mundo tiene, bueno, no es tan fácil porque el 2001 se olvidó muy rápidamente, ¿no? Qué sorpresa eso, ¿no? Que se olviden esas cosas. Sobre todo cuando la hiperinflación es muy grave, lo que provoca no solo en el bolsillo de la gente, sino lo que provoca en la memoria de la gente, el miedo que empieza a tener y que empieza a ser una ciudadanía que atesora cosas, y eso para la dinámica actual no es muy bueno. Empiezan a proteger cosas vetustas, a cuidarse extremadamente porque creen que eso puede volver a pasar, por ejemplo. Y bueno, vuelven a pasar las cosas. A medida que empezamos a recorrer tu vida,
a mí se me empezó a parecer como una narrativa, ¿no? Digo, casi como si fuese una ficción donde había un personaje que sufría una evolución, tenía un arco, que de alguna manera era una especie de espejo deformante de lo que era la historia de la Argentina, ¿no? En los últimos 70 años. Digo, vos arrancaste, digamos, tuviste una infancia idílica que tuvo que ver con el primer peronismo. Cuando llega la Libertadora, cuando llega la revolución fusiladora, ahí cambia por completo tu vida, porque cambia por completo la vida. Sí, cambia, gracias a Dios te cambia tempranamente. Yo tenía 6 años y de pronto cambiaron cosas que un chico de 6 años acepta como para tener el recuerdo de la prueba de lo que sucedió. Uno era el hecho de que en una Navidad o en una fecha de esas a la otra, en uno había tenido mecanos, una especie de Winchester que tiraba balas, un tambor como un tambor igual que los que usaban las bandas militares y esas cosas, y en el otro tenía un calzoncillo, una camiseta, una remera, todas cosas útiles, ¿no? Para un chico de 6 años me era raro. Y después, inmediatamente, independientemente de la edad que uno tuviera, el cambio que había habido en mi familia era rotundo. Mi viejo tenía un sueldo casi ministerial y de pronto le pegaron una patada en el traste, lo jubilaron, en una época que el sueldo jubilatorio no tenía nada que ver con el sueldo que él tenía y encima le pagaban cada 3 meses. O sea que tuvo que salir a empezar de cero a ver qué podía hacer, ¿no? Pero digo, ahí, como mencionabas recién, digo, vos decías, yo podría haber sido un católico, ejemplar, o yo qué sé. Uno podría haber sido cualquier cosa. Claramente eso, digamos, tu familia empieza a sufrir parte de lo que era la persecución política en ese momento. Mi hermano, sobre todo, que era un adolescente y era de la UES, de la unidad de universitarios. Unión Estudiantes Claro, que bueno, según después dijo la revolución fusiladora, era como un quilombo, que me acuerdo de revistas que hacían fotomontajes, pero imagínate los fotomontajes de esa época, no son como los que podemos hacer ahora, ¿no? Los de esa época eran recortes burdos, que te das cuenta que no tenía, donde le ponían a Perón, que de pronto la sangre de los chicos le ponían a Evita, que es un disparate todo. ¿Vos decís que las fake news no son un invento de ahora? Digo? No, realmente no. Lo que pasa es que también éramos mucho más inocentes de todo, la imagen, McLuhan no había colado en la sociedad nuestra. Y pasaba eso, que de pronto empezás a notar, nos escribieron esta gente que te di el apellido la vez pasada, que no quiero nombrarlo en este momento, porque sufrieron bastante también después. Tenían una panadería ahí cerca de casa y eran socialistas ellos. Y bueno, escracharon todo el frente de la casa nuestra. A mi hermano le pasaba a buscar la policía. Bueno, fue un momento que uno, por más chico que sea, da como para recordarlo cuando pasaban los aviones, ¿no? Pasaban por encima de casa porque iban a bombardear el Regimiento 7 de Infantería, que está ahí cerca. A pesar de esa presión y a pesar de esas carencias, muy claramente vos, nada de eso te resintió, no eras un pibe resentido, al contrario, eras una especie de pícaro, de pícaro. Sí, de chico era más dañino que pícaro, ¿no? Pícaro fue cuando era un poquito más boludito. Éramos todos dañinos ahí en el barrio mío. De hacer esos daños de pibes, de romper pelotudeces, de joder a los vecinos, qué sé yo. Cuando lo contamos ahí lo recreamos un poco y contamos los personajes que había, qué sé yo. La panorámica de Horacio, la radio, pero en general lo que se nos ocurría era jugar a la pelota, pero más que nada para que viniera la cana, que venía un cana en bicicleta, éramos 20 y pico jugando, no podía agarrar a nadie, no podía hacer nada, se iba y le seguimos pateando el portón de hierro al Caimán y a la señora, la docente, la Canosa. De alguna manera pasan las películas italianas de Fellini, cuando comienzan, que es chico en algún lado y que corren todos los nenes. Cuando le jodíamos al pobre lechero que entraba con los tarros de leche por los pasillos y que dejaba el carro fuera con el caballo.
y ahí le asusábamos el caballo y salía el caballo con los tarros de leche y el pobre gallego puteando, coño, no sé qué mierda decía. Los lecheros me parece que están volviendo, ¿no? Me parece que está volviendo la distribución de leche de esa manera. Sí, peor, se venden los baldes de comida, estamos hablando de lo que se recoge fuera del supermercado, no me acuerdo qué precio se vende. Va gente que recoge esa comida, que no es comida porque uno decide ser comida, es lo que dejó de ser comida para otros, las reúnen en unos baldes y las venden en las villas. No me acuerdo ahora el precio que tiene, porque no sé cuánto vale la moneda ni un carajo. Vos creciste en ese sentido en la más absoluta libertad, ahí sí te volviste más pícaro, en algún momento dijiste que estabas a muy pocos grados de distancia, no 6, como en el juego, de, en todo caso, lo más complicado o lo peor visto de la sociedad en ese momento. Sí. Sin embargo... La curiosidad mata al hombre, dice el dicho, ¿no? La curiosidad es lo que siempre me hizo, fue lo determinante. Creo que si uno reduce todo a por qué lo hice, por qué anduve husmeando en distintos lugares, era que la curiosidad me arrebataba del lugar que había sido curioso para mí inmediatamente antes y me transformaba en un tipo que iba a buscar una novedad, una puta novedad que tendría que ser lo que me entusiasmaba para vivir, porque no... Yo fui un escéptico muy temprano, cuando vos sos escéptico, pero un escéptico en serio, no digo así, los chicos que están en la edad adolescente y que bueno, tienen conflictos, empiezan a descubrir que hay un mundo que no lo conocen, sino que... Y eso hacía que estuviera en la búsqueda siempre de algún estímulo, alguna cosa que me pasara en la vida que la justificara, ¿no? Pero de muy temprano me pasa eso, ¿no? Es aún el día, estoy por entregar el sachet y sigo pensando que pasé por acá ignorando todo, aceptando las convenciones más convincentes para mí casualmente, y aún así sigo con un hambre que ya el cuerpo no me permite saciar, ¿no? Todo lo que contaste de tu historia, que aparece en el libro, es muy particular. Porque es refutable, pero bueno. Cuando se cuenta la historia de los 70s en general, en este país obviamente se pone el acento en la militancia política, digamos, que era por otro lado casi lo más común dentro de lo que era la juventud de la época, pero todo lo que vos contás, desde el por qué no entraste en la variante de la militancia política y lo que eran esas comunidades. Es una actitud política, ¿no? Es una actitud política también. Por eso, pero... No es la del sentido común de esta sociedad en este momento, digo, ¿no? Que está preocupada con razón, porque una cosa imperante es el hambre de la gente y los problemas que hay de sanidad y todo lo que pasa cuando un país está empobrecido por las conductas de los gobernantes, ¿no? ¿Qué me querías preguntar? Yo te interrumpí. Lo que digo es que abre una puerta, una luz a ver, en todo caso, cómo habían actuado, digamos, la otra juventud, la juventud que hacía otro tipo de experiencias. Sí, éramos una minoría. En general, la mayoría estaba, como el sentido común lo indicaba, en tropa, yendo a manifestarse políticamente. Cuando yo digo políticamente, no es diferente a la política del éxtasis que recorrió el mundo, ¿no? En esa época había conflictos en el imperio, entonces había muchos conflictos en las repúblicas periféricas, donde había alguna minoría, que es generalmente de clase media, y la clase media platense especialmente, por cosas que cuento en el libro, que hay mucha gente aposentada que manda a sus hijos a estudiar a California, qué sé yo, y venían con las historias de lo que ya y lo que iba a pasar acá estaba pasando allá, ¿no? Que eso es una primera cosa que tenés que, para discernir a qué te vas a abocar a curiosear en la vida, si es importante acá. El puticlub tiene esa historia. El puticlub están los tipos peleándose en el bar, pelotudeando, y de pronto aparece el gas coreano que no depende de vos, sino que depende del primer mundo, del colisionador de drones que está en Ginebra, en ese momento era guerra de Vietnam, la negritud, qué sé yo, que no eran cosas de acá,
pero que de alguna manera estaban ocurriendo en la cabeza del imperio. Eso en algún momento iba a venir a parar acá de alguna manera. Y eso es lo que ocurre permanentemente. Desde las pavadas de que tenemos un barrio que se llama Palermo Soho, Palermo Hollywood, vivimos copiando, quizás porque seguimos siendo colonia, ¿no? Por más que no lo queramos reconocer, si está el Fondo Monetario gobernando el país, no me queda más remedio pensar que no tenemos decisión propia, porque la lectura la última relación económica con el fondo ya no dice aconsejamos, sino dice tienen que hacer esto. Bueno, a partir de ahí tenés que aceptar eso, no hay otra manera de verlo. Y eso siempre ha pasado. Antes, en un momento fue Francia, culturalmente fue Francia, después aparecieron los anglos, que todavía no se han ido. Y aparece la transculturación, que es lo que yo acepto. El género del rock and roll no es nuestro, hacemos como unos boleros rápidos imitando eso, pero es transcultural. Y evidentemente nadie que tenga mi edad no puede no aceptar que Hollywood y el rock and roll y distintas cosas que tienen que ver con cosas de la época. Cuando le preguntaron a un embajador americano, creo que fue, más que preguntarlo insidiosamente le decían, pero ustedes al final lo único que hicieron fue la Harley Davidson y el rock and roll. ¿Les parece poco? Porque para ellos es muy importante y para una cantidad de gente que vivía influenciada de alguna manera por la cultura que mamó, la televisión, era Hollywood y a mí me pasa que independientemente de que acá no voy a la capital por motivos se arma siempre una especie de estado extraño alrededor mío, mucha gente, qué sé yo, y se pone difícil. También me sucede que tengo recuerdos metidos en mis nervios, más de barrios de Nueva York o de Los Ángeles por las series de televisión que veía cuando era chico. Es decir, voy a Nueva York y reconozco cosas que en la capital, en Buenos Aires, no reconozco. Y eso no es que me quede bien políticamente, pero bueno, es lo que me pasó, que voy a decir. No quiere decir que yo esté desapegado a Argentina, es mi patria, es mi país, es donde está la gente que quiero en realidad, porque también creo que decir que la patria de uno es lo mejor que hay porque uno nació solamente porque uno nació ahí, tampoco es verdad. Que uno lo defienda en la cancha de fútbol, que lo defienda, que se sienta incómodo cuando vas a un país donde están los vinos de Uruguay y de Chile y de acá no hay, y vos decís, que le contás a la gente, decís, mire que los vinos nuestros son muy buenos, y te miran como dicen, sí, pero si no están acá, no deben ser tan buenos. Y es un problema que tenemos de comunicación comercial, política, histórica, social acá. Un país que empezó con los contrabandistas, no dejó de serlo nunca, ¿no? Los que tienen el poder son los que designan, los que escriben las leyes, los que han estado toda la vida en un lugar privilegiado para ponerle palos en la rueda a lo nuevo, a lo dinámica actual, ¿no? Siempre tienen lugares privilegiados que quieren conservar para tener el poder, que es una cosa sensual para ellos, ¿no? Yo no creo que piensen en la sociedad, ¿cómo es que ellos dicen? Cuando que hacen la carrera política para el bien común. Yo no he visto eso en general, y tengo 70 años y fui muy curioso, ¿no? Yo no he visto, debe haber alguien que ha trabajado para la historia, pero que bueno, tampoco se puede rodear de gente proba porque es muy difícil. Cuando un país ha perdido la conducta, cuando ha dejado de ser gracioso y valiente, aparecen miedos como el que hablamos hace un rato de la hiperinflación donde la gente carga temores que no son inventados, son temores por cosas que han sucedido y que no tienen ni siquiera las armas para comprenderlo, porque vos y yo podemos estar el día leyendo porque hemos decidido dedicarnos a lo que hacemos. La mayoría de los adolescentes, los padres están diciendo todo el tiempo que tienen, no, ¿por qué no haces veterinaria o qué sé yo, alguna carrera que dé dinero en vez de lo que a vos te importa? Bueno, eso no es bueno. Y permite que haya una ignorancia muy grande, porque los que estudian son los que tienen que, de alguna manera, abominar a un tachero que tiene el culo sentado 12 horas para ganar el papeo, para ganar la comida.
12 horas, ¿qué le vas a pedir? El tipo cuando para a comerse un pancho se lea a Foucault. No. Bueno, eso hace que haya una ignorancia y que permita que aquellos tipos que tienen unas técnicas muy pobres de compulsar a la sociedad o de obligar a la sociedad sin que se dé cuenta a tener una actitud sumisa, que mi vieja decía que la insumisión era lo que había que lograr. Y me parece que eso es lo que hace que seamos sojuzgados permanentemente, ¿no? Por intereses que no son los nuestros, ¿no? Los intereses nuestros se verían claramente con la gente viviendo bien. Eso se trata del interés nuestro. Lo que tienen que lograr los políticos es que la gente ya no son humildes, son miserables. Es una situación miserable a la que están sujetos. Lo que tienen que hacer es que esa gente viva bien. Por ejemplo, yo no creo que en Suecia no haya matufias gubernamentales, pero están vendiendo aviones de guerra, qué sé yo, pero no se afanan la leche, loco. Primero fueron los Beatles, seamos sinceros. A mí me fue llevando, los artistas en este caso que me conmovían, me fueron llevando en función de cuando vos escuchás las primeras canciones de los Beatles no son de ellos, ni las de los Stones son de ellos, sino son de negros de Estados Unidos. Nada más hechos a la manera de los ingleses que recibían los discos por los marineros que en Liverpool y Manchester fueron tan importantes para la cultura rock porque ahí era donde eran puertos y llegaban los barcos, los marineros norteamericanos que llegaban con los discos. Y incluso la Alemania oriental cayó no por otro motivo, que veían por la televisión las chucherías que tenían las señoras de amas de casa y los señores en sus talleres personales, como tienen los americanos, maquinolas y chucherías y cosas así. Veían todo lo que no había en la otra, era muy austero la Alemania oriental. Y del otro lado, separado por un muro, pero no por la televisión, la gente veía, mirá, la aspiradora, la licuadora, qué sé yo, objetos de ese tipo, y esos fueron más influyentes que cualquier otra cosa. Y el rock and roll tenía esa cosa de los pobretes blancos y los negros, que son los que hicieron el rock and roll, que eran la gente desvalida socialmente, ¿no? Los que vivían por alguna guerra que ha tenido Estados Unidos, el cheque ese que te daba el Estado porque había sido a Corea o a Vietnam, o sea, a donde tenés que mandar a los pibes para bancar ese estado de vida. Que de pronto cuando recorrís Estados Unidos te das cuenta por qué corren ese riesgo, ¿no? Porque más allá de las ciudades que uno va, de Nueva York te vas 100 kilómetros para allá, 200 kilómetros para allá, 50 kilómetros para el otro lado, y encontrás a una gente que vive en una situación idílica, ¿no? Cuando vas a New Hope o Lambertville, que están en el tiro de cascote, es todo otro mundo totalmente diferente a Nueva York. Y están a 50 kilómetros, 100 kilómetros. Una vida deliciosa, artistas que copan una ciudad, las vidrieras son un disparate, armaduras y al lado hay otra que no sé, cualquier cosa. Y las casas recicladas, casas de la época gótica, recicladas por los mismos artistas. Y de pronto estás tomando una cerveza la que más te gusta del mundo, en un lugar donde termina con una callecita de damero y ahí está el río Delaware. Y evidentemente eso tiene un costo porque si no lo haríamos todos, vivir eso. Que entre paréntesis habría que avisarle a la gente que pretende ese tipo de vida, con esa dispensa y esa falta de austeridad, que no hay posibilidad que todos vivamos de esa manera. Porque está ya la ecuación ecológica. Ya la ecuación ecológica está dando para la mierda hace años, que la cultura nuestra fue la que en los años 60 empezó todo este despelote, donde los jóvenes no les gustó el mundo que les dejaba. Porque estaba, por otro lado, aparte del rock and roll, estaba la otra opción, la Pat Boone Session de vida, ¿no? Es decir, todo lo que consumían, ellos también lo consumían. La gente en Estados Unidos, la gente común, consumía todo lo que le vendían a través de los medios novedosos de comunicación. Y realmente el escape era el rock and roll, donde recogía de alguna manera el mensaje doliente
de que no estaban sujetos a esa riqueza, ¿no? Los pobretes blancos, los dueños de granjas, que los bancos se fueron quedando paulatinamente, ya empezaron en ese momento y terminó ahora en el último gran desbunde, donde los dueños los bancos les daban préstamos de dinero. Me suena algo eso, ¿no? Le daban para comprar máquinas y se endeudaban hasta que en un momento no podían pagar y se quedaban con las garantías que eran las granjas. Esa gente son las que armaron esos barrios de trailers, de 30 trailers, que tienen un juez y un sheriff, que no se te quede el coche ahí porque no te queda nada, ¿eh? Te afanan hasta lo que puedan. Y son esos tipos gordos que fueron a Vietnam y antes a Corea, que están en la puerta del tráiler con un frasco así de botellas, de latas de Miller, la peor cerveza del mundo, que lo único que hacen es eso, esperar que pase alguien para que pase algo. Y pasan esos arbustos que en las películas de cowboy pasaban en el desierto. Entonces, el rock and roll, a partir del rock and roll, la experiencia psicodélica, incluso el arte mismo, digamos, en la etapa del Ruiseñor, el amor y la muerte, vos te tomaste el trabajo de marcar a otros artistas de otras disciplinas, sí, sí, que vos sentís que de alguna forma también te escribieron, ¿no? Lo que pasa es que la cultura rock no es el género rock and roll, ¿no? El género rock and roll es una cosa, la cultura rock es todo lo que abrió camino la música rock como música de fondo de todas las peleas que había en el mundo y que por ahí acá no había otro tipo de lucha. Pero hubo muertos, la primera vez que hubo muertos universitarios, que entraron, la Guardia Nacional entró a cosas que de pronto vos veías. ¿Cómo no llamarte la atención que Mahler lograba entrar al Pentágono? Con una gran marcha, rodearon el Pentágono, entraron y se encontraron con oficinas, ¿no? Entonces vos sabías que había un peligro de otro nivel, ¿no? Es como que el peligro que corre en la cabeza del imperio es un peligro que se va a trasladar, pero que no es el peligro que se está viviendo en las periferias. En las periferias se está viviendo el peligro de ser dominado por un imperio, que tenés que consultar, la guerra de Malvinas, los militares de acá creyeron que, porque los llevaron a aprender a torturar a la Escuela de las Américas, Estados Unidos iba a apoyar a Argentina. ¿Pero a quién se le ocurría eso? ¿A quién se le puede ocurrir que Estados Unidos iba a ayudar a Argentina a luchar contra el Reino Unido? Era un disparate. Pero bueno, estos militares creyeron que porque tenían un par de amigos que se llamaban Johnny, que eran los que le enseñaban a torturar o a combatir al extremismo, como llamaban ellos, nos iban a ayudar a nosotros en la guerra de Malvinas. Más allá de la cultura rock, en el sentido más amplio, vos siempre decís, tú lo he escuchado decir 1000 veces a lo largo de estos años, que... Tan literativo soy, carajo. No, tener las cosas claras. Digo, que digamos, la otra gran fuerza que colaboró a escribirte de alguna manera o hacer que el Indio Solari fuese lo que proyectamos sobre el Indio Solari es la gente, ¿no? O sea, lo que la gente tendía a ver en vos, lo que la gente tendía a proyectar sobre vos. Y me ayudaba a vivir también, digo, ¿no? Porque yo lo digo siempre, esto, tenés razón, que es mucho más fácil tener una conducta respetable, digna, cuando la gente te lo facilita. Yo no sé qué es lo que necesitaba. Uno también coincide en un momento determinado en la historia de cualquier lugar y de pronto pasa a ser en la historia de la música argentina un personaje muy significativo, casualmente por la resonancia que hay en la gente, no por otro motivo. Y tiene que ver con eso, ¿no? Porque en un momento determinado la gente proyecta en uno una imagen que quizá por la ausencia de la imagen propia crece de una manera desmesurada y te adjudican lo que yo digo, destrezas y conocimientos y roles que has cumplido en la vida que no sucedió eso. Yo no fui guardaparque ni fui nada de esas cosas que hasta este momento que escribimos un libro que hice yo fui cualquier cosa. Entre ellas me acuerdo era guardaparque, mi viejo sacaba fotos en la playa para vivir. Eso no sé quién lo puso en la olla. Y bueno, pero eso creció de una manera desmesurada. Pero también creció el cariño, un cariño particular, no es el cariño que tienen por un artista de verano, ni por... hay un cariño peculiar, ¿no? Y que llegó a cosas,
que yo no me puedo adjudicar, porque no... Hay una dimensión, el otro día cuando veía, yo no he visto muchas cosas a través del tiempo porque no me gustaba ver mucho, pero empecé a reconsiderar la historia de Los Redondos desde ahora. Y el otro día cuando veía esa muchedumbre que fue a Olavarría o la que fue, eso cuando vienen por esa calle, toda esa especie de un caño que sale una cosa que no son como lentejas, que no... ¿Cómo te puedes adjudicar eso? Evidentemente hay una necesidad de la gente de proyectar en alguien un montón de necesidades y cayó Carlitos ahí y bueno. Sí, pero, ¿no? Digo, porque digamos, es cierto que vivimos en una sociedad que más bien tiende a empujarnos a todos a un rol, sí. en la dirección de decir lo que más te conviene es ser un hijo de puta. O sea, sí. la forma en la que te vaya mejor es que seas un hijo. A mí no me proyectaron. En cambio, a vos lo que te dieron es libertad, una oportunidad distinta. Pero aparte hay que tomarla la oportunidad. Bueno, realmente, digo, cuando uno tiene las características temperamentales que tengo yo, era como clavado. Todo lo que digamos curiosidad me llevó siempre a aceptar cosas, a pelear contra cosas. Yo soy un tipo curioso, en realidad no tengo más manera de pintarme más seriamente que algunas veces he dicho otras cosas con respecto a eso, pero todo de esta dimensión, ¿no? Yo nunca hice nada por proponerme un proyecto donde determinaran esto. Realmente era un tiro al aire. A los 20 años, recién a los 20, 21 años empecé a madurar. Cuando uno revisa inevitablemente las instancias de su vida, de tu vida y de los que tenemos determinada edad, uno ve una especie de recurrencia, ve que como país tenemos una tendencia a repetir cosas que en otros países no ocurren, no ocurren dentro de las mismas generaciones. ¿Por qué? ¿Qué explicación te das, si es que te das alguna, de por qué tenemos esta tendencia a tener ciclos de vida y muerte tan cortos? Porque no somos dueños. Fíjate que no tenemos con los países, con algunos países. Revisar la política latinoamericana, africana, aquellos países que han dejado en África los colonizadores, tres tribus que se odian de la noche de los tiempos, los metieron en el mismo mapa político para que no prosperaran. Son muy elementales, pero son muy hijos de puta. De la manera que se manejan los imperios, tendrían que resolver esas cosas de esa manera. Si no, no sos... el imperio es cruel de alguna manera. Es cruel hasta con sus propios hijos, porque los manda a colonizar y eso causa también mucho dolor en la población, porque hay bajas, manda a ciudadanos acostumbrados al confort, al aire acondicionado, hablando del aire acondicionado, a pelear con vietnamitas que viven comiendo arroz y abajo de los pozos, qué sé yo. Es muy difícil que ganen la gendarmería. Lo que pueden hacer es destruirte, pero ya no pueden ser el gendarme del mundo. Eso es lo que eran hasta hace poco, te mandaban tropas, ahora no creo que manden más tropas. Tiene que ser un país que tenga muy desarmado, pero no con un país que tenga algún poder de resistencia, porque va a haber muchas bajas. Y eso te lo van a amenazar con decir, te borro del mapa la isla y listo. Si ya tiraron las bombas, la tiraron en Hiroshima, en Nagasaki, ¿por qué no la van a tirar nuevamente? Volviendo acá a la periferia del imperio, digo, cuando uno tiene conciencia de que generaciones que han vivido hiperinflaciones, dictadura, violencia estatal, qué sé yo, banca proyectos políticos que conducen otra vez a hiperinflaciones, otra vez a violencia estatal. Digo, es difícil conservar una visión esperanzada de la condición humana, ¿no? Digo, porque la verdad que no tiene explicación. No tiene explicación para vos y para mí, porque de pronto vemos una cosa porque estamos dedicados a eso full time, pero digo, la gente que hizo lo que hizo en este momento, viene un tipo como, vos pretendés que Durán Barba es un mago yo no lo veo, es un tonto, es mago para esas cosas, para mostrar los últimos spots de los dos lados.
son hechos con esa tecnología, que uno ya la ha visto en Estados Unidos, que la artificiosas que son esas campañas, que vos no te comerías el rosco ni en pedo, yo tampoco, porque los ves el spot y te das cuenta a quién está apuntado, y sabés que en esa gente va a ser útil. Yo no creo que ahora eso vuelva a pasar, pero tengo mis dudas. He visto cosas muy dramáticas suceder en Argentina y repetir las mismas cosas, los mismos gestos en la población. Y vos decís, ¿de qué manera evalúan, de qué manera viven la vida toda esta gente que parece ignorar lo que pasó? Y lo que pasó fue dramático para ellos también, ¿no? Los hijos que fueron a las Malvinas eran de ellos. Y acá sabemos que hay un montón de cosas que están sucediendo en el sentido de que el sur ya no sé a quién pertenece, y que ya sabemos que uno de los mensajes por los cuales acostumbra el imperio a venir a ubicarte es el hecho de que vienen en defensa de los ciudadanos de su país que están en ese lugar como es la Patagonia, que vos sabés que le das a quebracho unos mangos y te quieren entrar a ver el lago escondido, y con esa excusa entran en territorio que es de un americano y que te llenan los ingleses y se quedan con el acuífero. Mira qué lindo. Esto es una especie de estupidez que estoy diciendo yo, ¿no? Pero quizá algo parecido pueda pasar. Esas son las excusas que tienen para algún interés. Cuando fueron a descubrir armas masivas a Irak, hicieron mierda todo, y el tipo de la comisión que ellos mismos mandaron a las 2 semanas murió, apareció muerto en un bosque, ¿no? Esto no lo inventé yo, pero esto, si no se entera la gente, porque no tiene tiempo o porque no le dan la noticia, estas cosas que vos y yo buscamos en los diarios a escondidas, en diarios extranjeros o lo que carajo fuere, eso no lo hace la gente. Entonces a vos te incomoda este gobierno. Que estén en este momento en el poder te incomoda, pero a la gente le incomoda porque no sabe por qué, y pasa esto que de pronto hay un odio, empieza a haber un odio con respecto al gobierno por las medidas que está tomando, pero no previamente, no prevén que eso pueda pasar. Por más que el maestro de todos los ministros que pusieron, es el mismo maestro de Cavallo, el mismo del Orejudo, van a aprender a estudiar a los mismos lugares, las mismas universidades de Estados Unidos, y ahí te educan a vivir de una manera más que la tuya y mía de imitar el poder que se tiene allá. A tal punto que de pronto cuando vos ves a los, ¿cómo se llamaban? Los indignados que iban por el Wall Street, los que estaban tomando champán no estaban. Acá la hinchada de Chacarita se sube y te cuelga, pero cuando se dieron cuenta. Ahí vos veías el noticiero, veías los tipos que iban desfilando los indignados acá, no más alto, el primer balcón estaba ahí nomás, y estaban riéndose los tipos que iban a seguir cobrando los cheques para quedar sobre los ejecutivos, los CEOs, que seguían cobrando dinero, fortunas, se reían, tomaban champán y parecía como una burla que había, ¿no? Parecía no, era una burla, estaban tomando champán en un balcón que estaba ahí, en todos los balcones de las oficinas de Lehman o de cualquiera de esta gente, estaban tomando champán mientras los indignados, son los indignados del imperio, no son los mismos indignados de acá, ¿no? Iban vestidos por Gap o por Banana República, qué sé yo. Los indignados de acá ni saben, hay muchos indignados que no van ni a las marchas porque los de la Villa 31 y todo tienen sus propios problemas. Llega la cana y los caga a palo y los mata y no los paga Lola, ¿no? Bueno, qué sé yo. Es lo que nos toca vivir, ¿no? A mí yo ya he vivido el horror en los años 70, cuando entraban a matar a alguien, se equivocaban de departamento, baleaban a todos los que estaban ahí, y mataban a un viejo, una señora, una nena, que estaban cuidando a los abuelos. La Plata ha sido una locura. Si vos no le cobraste miedo, temor, o creíste que era solamente una sonada militar, que no había ningún empresario detrás de eso, ningún terrateniente detrás de los militares, que era simplemente una cosa militar, bueno, los de otros siguen vivos, ¿no? Si yo sigo vivo, siguen vivos ellos. La belleza está en todas partes, porque la belleza es del que la lee, no del que la propone. La belleza está también
no me atrevo a decir ejemplos, pero porque la misma cosa que estamos hablando, que es ruin para para la especie humana, presenta esporádicamente, como se presenta siempre la belleza esporádica, ¿no? Yo estoy a merced de ella todo el tiempo porque me decidí dedicarme de joven a eso, y así todo, muy de vez en cuando me veo alguna cosa, porque estoy más abocado al combate que a la contemplación bucólica de la belleza, ¿no? ¿Qué emociones te produce todavía este libro en particular? Es que está inconcluso. No, lo que hay es que empezás a recordar, hemos trabajado 3 años, ¿no? O 4, bueno. Eso hace que haya una especie de hábito, como el que tenía de escuchar el programa ahora, que de pronto no está más y hay un par de noches que dije, qué cagada, me falta algo. Bueno, esto es lo mismo, digo, ¿no? Es cuando empezás a recordar tu vida, terminó el libro, porque en algún momento nos echa, como decíamos siempre, a mí me echa el disco, me echa del estudio, si no también estoy 2 años haciendo un disco, es un disparate con los precios que hay hoy en día, 4 años, el último 4 años, bueno, ni hablar. Es un disparate en la economía de acá, decir que yo invierto el dinero que gano en esto, pero si no es un disparate, ¿no? Puede hacerlo Bowie o Peter Gabriel en el mundo, pero que son números internacionales. Un artista argentino que esté 4 años haciendo un álbum es un disparate. Bueno, esto es lo mismo. ¿Cuál era la pregunta básica? ¿Qué te pasa cuando abrís el libro? Lo que me pasa es eso, que de pronto queda uno con la inercia de lo que está haciendo y entonces empieza a acordar más cosas. Me estoy teniendo memoria por primera vez en mi vida, porque tengo un lugar más quieto de vida y recuerdo todas las cosas que parecieron, todas esas fotos me abrieron otra vez un árbol de otras cosas que te pasaron. Porque en 70 años pasan un montón de cosas, digo, ¿no? Por más que haya algunas que uno las viste en trajes de luces y las dije en otro momento, un día estás pensando y te acordás de algo que hiciste, que en ese momento no recordaste y que forma parte de tu vida. Yo reaprendí mi vida, no creyéndome todo lo que uno dice, porque, insisto, uno mejora un poco las anécdotas. No hemos sido muy en ese sentido, no hemos sido muy imaginativos. Yo creo que fue bastante... Pero supongo que alguna cosa de la niñez, de cuando uno recuerda más por la reiteración de la familia y todo, hay alguna cosa que se ha escapado. Después hay algunas cosas cronológicas, que también, cuando le errás por 3 años, más vale no hubieras dicho, la época, qué sé yo. Pero bueno, son cosas que uno a los 70 años no se puede acordar con puntos y señales cuándo, en qué año fue tal cosa. Más la investigación que hiciste vos, que confirmó muchas cosas, ¿no? Que Evita había hecho una gira en el momento que me tuvo alzado, y que yo no tenía por qué contarla si no creyera que fue verdad. Porque no tenía por qué macanearme, mi hijo, de semejante burrada. Y todo así, creo que uno termina... a mí me ha hecho volver a vivir un montón de cosas que al relatarlas te vas dando cuenta de la significación que tuvieron para vos. Porque cuando uno se dedica a estas cosas que nos dedicamos nosotros, está todo el tiempo la imaginación provocándose y no tratando de recordar, no recordando tanto, al menos me pasa a mí, porque yo no soy de los que pintan la aldea, ¿no? Lo mío es la imaginación que pinta visiones que tienen que ver con otros estadios de conciencia, que es lo que me he abocado yo, entonces no puedo estar en todos lados. Mi vida me se dedica a aquel que me inquiere a mí sabe con qué se va a encontrar. No se va a encontrar con un tipo panfletero ni nada de eso, porque no creo que hay un motor artístico en mí que es superior al motor político, al motor político que estamos hablando, del sentido común. Yo creo que no hay un sentido común de la sociedad. Hay distintos sentidos comunes y si somos profundos, creo que tu sentido común y el mío, que son muy afines, aún así tienen diferencias profundas que no se notan en la gente porque no hacen experiencias no ordinarias de vida, como hemos hecho nosotros. Yo he hecho experiencias no ordinarias de vida buscando otro estado de conciencia para dimensionar esta vida desde otro lugar. Es como cuando tomás un paisaje, decís, muy lindo desde acá, a ver cómo se ve de acá, y te encontrás que es otra visión buena, o hay un montón de pañales con mierda que tiran la gente en el lugar del mirador, que
que da el río del sur, hermoso río, y de pronto la gente donde hay un cartel dice no tire basura, hay un montón de pañales y botellas abandonadas. Bueno, te arruina un poco la visión. Aquel que ve ese lugar y no ve el otro, tiene una visión relativa del comportamiento de la especie. Por eso digo que a mí la especie no me ha terminado de conformar. Mi vida sí, si hay reencarnaciones y me dicen una vida parecida a esta, no sé si parecida, pero igual de rica, digo, porque parecida es un embole. Pero hay que entender que la gente está vinculada con el sistema, con este sistema, de acuerdo al lugar que está en el gallinero, digo, es así, ¿no? Los que están arriba te cagan la cabeza, y uno le caga la cabeza a otro y no se da cuenta. Este sistema es un sistema muy dañino, ¿no? Yo solo trabajo acá, es la excusa que puede dar hasta el presidente de Estados Unidos, porque hay algunas familias que no tenemos ni fotos ni dibujos, que están por encima de esa mafia, ¿no? De la mafia de Estados Unidos, la mafia de Argentina, la mafia del mundo. Por encima de eso hay voluntades, bueno, ya veremos de qué se trata en estas voluntades. He tratado de preguntarte algunas cosas sobre el libro, sobre tu perspectiva del libro, que imaginaba que la gente que nos está viendo y escuchando acá en la feria podían querer preguntar. Por eso te voy a preguntar además algo que a mí me preguntan siempre, y siempre me cagan a puteadas, digo, porque obviamente lo que yo tengo que decir no es lo que quieren oír, ¿no? La gente siempre pregunta si va a haber otra misa, entonces ahora, ahora te lo pregunto a vos para que no me puteen a mí. Yo he aprendido a decir que no sé. Yo realmente, el resto del cuerpo está con un pibe de 28 años, en serio, digo, no estoy... El gran problema es lo que tengo, la dopamina, que no genero dopamina. Y eso cada 3 horas me provoca 1 hora y media que estoy muy mal. Que no puedo viajar, porque encima yo soy muy mal paciente, me olvido de los medicamentos. Están todos mis amigos enfermos, porque me llaman por teléfono, vos mismo, si no me hace acordar vos, estamos hablando de algo y me olvido de tomar la medicina. Porque si yo pudiera tener una meseta, ¿qué más quiero hacer en la vida que tocar en vivo? Es lo que yo me he sentido más cómodo arriba del escenario que en cualquier lugar, que en la cola de la carnicería, qué sé yo. Es el lugar donde todo el mundo está a favor tuyo. Pero bueno, evidentemente en este momento no puedo, y tampoco tengo para adelante mucha vida, entonces, bueno, vamos a pensar de que no lo voy a hacer, pero mi intención es, si la medicina lograra mañana, tiene que ser rápido. Si lograra una medicina que me mantuviera el estado, no que me curara, pero que me mantuviera el estado como que tengo ahora, sería para mí bueno, habría que ver qué mierda, dónde me tengo que tocar, digo, también, porque si mucha gente al leer el libro no se fue del cariño que me tenía, y ya no sé dónde mierda voy a tocar, porque es mucha gente, digo, se hace difícil. ¿Qué puede esperar la gente que sigue tu obra? ¿En qué estás ahora? Digo, ¿en qué estás ocupado? ¿En qué estás produciendo? A escribir, estoy dibujando otra vez, estamos escribiendo algo en común, eso podemos decirlo. No decir nada más, pero estamos, como la pasamos bien, estamos escribiendo una cosa. Vamos a ver si llega a buen puerto o no. Pero yo siempre tengo proyectos, porque también, independientemente de tu capacidad, cuando hay tanta gente que se conmueve o resuena con lo que haces, proyectos no te faltan nunca. Viene gente a proponerte esto, lo otro, una película, el guión, el coso, el pendorcho, qué sé yo. Desde cumpleaños de 15 en adelante puedo ir a tocar en cualquier lado. Ahí basta aparecer la página mía ahora, que como hacía en Facebook para un grupo de amigos, voy a dedicarme a hacerlo para la gente, esos recortes de la vida y informativos para la gente, que me gustaba hacer, hablar de teatro, de cine, de política. Subir una página a las redes. Claro, una página, pero mía, diseñada para mí, qué sé yo. Y por otro lado, algún streaming haré. El vivo lo voy a tener, lo quiero hacer, el directo quiero correr ese riesgo, no pasar un video de hacer con los músicos en el mismo horario que lo vea la gente, estar tocando, acá en el estudio probablemente. Pero el gran problema es que hay que contratar una empresa extranjera, porque calculan 1 millón de personas descendido, y eso no hay, no sé, Vorterix no tenía eso.
Y yo pensaba en Vortex, no conozco el mercado. Por ahí hay alguna empresa ahora que puede manejarse con eso. Pero es un cálculo que hace la gente, yo no tengo ni idea. Me parece un disparate, 1 millón de personas. Me hubiera vivado antes, me tocaba desde acá, ¿para qué iba a ir hasta la barría del pedo? Iba a hacer tirar toda la gente hasta allá. Pero bueno, no, está el proyecto. A mí el libro que estamos pensando juntos me despertó una curiosidad que tenía hace mucho tiempo. Y creo que está bien que le hagamos una promoción previa, aprovechando de la feria. Bueno, ¿qué le dirías para despedirte a la gente que se vino hasta la feria acá a ver esta Y presentación? bueno, que disculpen que yo no puedo estar ahí con ellos, que vivo haciendo mensajes de pantalla, pero que, bueno, que si tienen a su alcance la posibilidad de leer el libro, que es un libro que es ameno. Creo que es lo que he encontrado en el resumen de la gente, que hablamos de cosas significativas muchas veces, algunas veces, pero que ha sido de algún lenguaje medio ameno, ¿no? Que no lo hemos rodeado de cosas que se hagan difíciles de leer para cualquiera que quiera leerlo. Y que es un libro que, al menos a mí me pareció muy cómodo leerlo, ¿no? ¿Qué te produce cuando te enterás? Porque nos llega, te ha llegado a vos, me ha llegado a mí, sí. Esto de que los chicos se juntan a leer el libro en las plazas, o en los cafés. ¿Y qué te puede pasar? Recuerdos que mienten un poco, siempre fue así.